continuación se expondrá se llama Incidencia de la contaminación en el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas del Colegio Ecológico Montessori de Calama. En esta investigación participaron los estudiantes Marcelo Madrid y Nicolás Araya, junto a la docente Ivania Pérez, quienes nos acompañan hoy. También saludamos a la rectora del Colegio Ecológico Montessori de Calama, María Teresa Carvajal, que también nos acompaña en este momento. Saludamos a los evaluadores Rodrigo González, geólogo, doctor en Ciencias, mención Geología, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas, y también a Percy Peña, periodista, máster en Comunicación y Educación, doctor en Educación y director de la Escuela de Periodismo también de la Universidad Católica del Norte. Damos inicio entonces a la presentación de Marcelo y Nicolás. Marcelo y Nicolás pueden cargar su PPT y comenzar a exponer. Ok. Buenas tardes a todos los oyentes y a los miembros del jurado. En esta ocasión, junto a mi compañero Nicolás, les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación, el cual se titula Incidencias en la contaminación en el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas. Mucho gusto, yo soy Marcelo Madrid y seré uno de sus expositores el día de hoy. Hola, buenas tardes, yo soy Nicolás Araya. Y bueno, ¿qué es una enfermedad neurodegenerativa? Básicamente son enfermedades que afectan a las neuronas de nuestro cerebro y que provocan degeneración progresiva y o la muerte de las mismas. Las enfermedades más comunes serían la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica y distintas enfermedades neuromusculares. Las causas se resumen en, más que nada en la edad, los antecedentes familiares y la herencia. Sin embargo, en el último tiempo se han realizado distintos estudios, los cuales sugieren que existen nuevos tipos de factores, entre ellos la contaminación ambiental asociada a polimetales y PFC. Con esto me refiero a un estudio específico titulado Magnetic Pollution Nanoparticles in the Human Brain, que fue publicado en la revista The Proceedings of the National Academy of Science, que básicamente determina la presencia de una abundante cantidad de nanopartículas de magnetita en los cerebros humanos estudiados. Este es un hallazgo muy relevante, principalmente porque a nanoescala la magnetita puede responder a campos magnéticos externos e intoxicar al cerebro. Es por eso principalmente que se vincula con esta enfermedad neurodegenerativa. Bueno, ya sabiendo esto, veamos qué está sucediendo en Chile. Como pueden ver en el gráfico expuesto en la diapositiva, la cantidad de muertes se ha aumentado considerablemente desde el 2011 hasta el 2015. Actualmente se estima que hoy en día en Chile las personas con Alzheimer son aproximadamente de 200.000 y se estima que para el año 2050 este número se triplique. Pero, ¿qué está pasando en Calama? Esto es lo que realmente nos compete a nosotros y de eso va nuestro experimento. Bueno, Calama, como ustedes bien saben, es una ciudad rodeada por 5 divisiones de Codelco. Es una ciudad minera. Hasta a tan solo 6 kilómetros está la división más cercana a Calama. Por esto, y la contaminación ambiental que producen todas estas mineras, Calama fue declarada zona saturada el año 2007. A pesar de esto, no se ha tomado ningún protocolo, no se ha hecho disminución de la contaminación, ningún plan de acción, nada. Según el paper de Calderón y Garcidueñas, se indica que la contaminación puede producir efectos adversos en el cerebro a través de diferentes mecanismos. Muchos calameños saben a lo que todos los días se enfrentan, la contaminación que liberan estas mineras, y saben el daño progresivo que puede causar esta contaminación, tales como daños al sistema cardiovascular, al sistema nervioso, al sistema respiratorio, etc. Bueno, como pueden ver en la imagen, que fue sacada en el año 2019 por el diario Mercurio de Calama, esa es nuestra ciudad. Ustedes se estarán preguntando si eso lo que ven ahí es niebla. Pues lamentablemente no. Eso es netamente contaminación ambiental, es polución. A eso nos enfrentamos diariamente los habitantes de Calama. Bueno, pero una vez ya sabiendo esto, ¿qué es lo que busca nuestro trabajo? Este trabajo busca relacionar mediante datos estadísticos la preocupación latente de los habitantes de Calama. Es hacer ver y realmente confirmar que los habitantes de Calama están preocupados por esto. Esto nos abre nuestra primera pregunta de investigación. ¿Es la contaminación en nuestra ciudad un factor que aumente la probabilidad de padecer algún tipo de demencia?
El objetivo general, que se despliega de aquí, dice, determinar datos que nos permitan relacionar como causa de algún tipo de demencia la contaminación ambiental producida por la minería. Y de este objetivo general se despliegan 3 objetivos específicos, el cual uno dice, indicar sobre los factores principales que causan distintos tipos de demencias. El segundo dice, generar conciencia en la autoridad sobre la necesidad de acelerar el proceso de descontaminación de la ciudad, hacer ver a nivel no solo de ciudad, sino que a nivel país, lo que está pasando en Calama y que es urgente realmente que se baje la contaminación. Y la tercera es mostrar la preocupación ciudadana respecto a los altos niveles de contaminación ambiental en nuestra ciudad. Y aquí vamos de nuevo con la conciencia de la ciudadanía. Los calameños son totalmente conscientes de esto. Y bueno, es algo que se ignora, pero que tenemos que tratar de que ya no se ignore más. Y bueno, para nosotros poder concretar este proyecto, ¿no? Poder resolver la pregunta y cumplir los objetivos, realizamos una metodología que en realidad es sencilla, que básicamente consiste en realizar encuestas. Acá podemos ver las imágenes de la encuesta, que se pueden observar distintas preguntas que van desde las más sencillas hasta las más complejas. Hay sencillas como son la edad, el género, y otras que son mucho más complejas y que son las que realmente nos sirven a nosotros para poder, nos sirvieron para poder concretar este proyecto, que son como si conocían a alguien con Alzheimer y si éste había trabajado en minería. De los 532 encuestados, la edad promedio fue entre 50 y 16 años. La mayoría de las encuestas se realizaron hacia mujeres. La mayoría también tenía más de 2 años de educación formal. Y también recalcar que estas encuestas se realizaron en sectores públicos y privados de la salud. A esto me refiero, Hospital Carlos Cisterna, que es el Hospital Público de Calama, y la Clínica Egloa. Acá podemos ver una de las preguntas, que es cuál de las siguientes enfermedades te causa más miedo, y de todos los encuestados nos dieron la respuesta que el Alzheimer, una de las enfermedades más común de la neurodegenerativa, obtuvo un 15%, es decir, el tercer puesto de las enfermedades que más miedo causan en nuestra ciudad, tan solo detrás del cáncer y los accidentes cerebrovasculares. Acá podemos ver más gráficos, los cuales indican las preguntas más importantes, que fueron las con las que pudimos resolver en sí el proyecto y llegar a una conclusión formal. Que la primera pregunta es, ¿conoces a alguien que tenga Alzheimer? Por cierto, la forma más común de demencia. El 69% respondió que sí. De ese 69%, el 87% respondió a que esa persona era familiar. Si la respuesta era que no, la encuesta paraba ahí. Bueno, del 87% que respondió que sí, el 96% afirmó que esa persona había trabajado en minería. Y de ese 96% de las personas que trabajan en minería, el 79% trabajó de entre 10, 20 y más años en la minería. Bueno, sabiendo estos resultados, a rasgos generales se puede decir que más del 65% de las personas que hoy en día padecen una enfermedad neurodegenerativa, en este caso el Alzheimer, han trabajado por más de 20 años en la minería. Y en virtud de todo esto, se puede establecer una relación teórica entre la contaminación ambiental y las enfermedades neurodegenerativas. Pero lo más importante es que es imprescindible y casi urgente que no solo el gobierno de Calama, sino que el gobierno a nivel país tome medidas para realizar mediciones del material particulado 2.5, ya que es justamente ahí donde se encuentra el material que contamina y el más peligroso para el ser humano. En conclusión, los puntos más importantes a rescatar es que la población de Calama es consciente, realmente consciente de que la polución a la que nos enfrentamos todos los días es dañina a nuestro cerebro. Lamentablemente, con nuestro estudio, ya que es netamente estadístico, no se puede asegurar una relación concreta y verídica entre la contaminación y las enfermedades neurodegenerativas. Pero afortunadamente hay estudios que sí lo comprueban. Como habló mi compañero, hay evidencia científica que comprueba que material como el mercurio o el plomo son excepcionalmente
más dañinos para el organismo. Y estos niveles, el nivel de estos metales han aumentado en un 12% en el aire de Calama en estos últimos 5 años. Bueno, ya para concluir con esta exposición, una proyección bastante interesante sería básicamente realizar un estudio clínico, es decir, un examen que mida niveles de metales en la sangre, como plomo, mercurio, arsénico o magnetita. Que básicamente esto se haría para verificar si realmente la población de Calama sufre esto, que es lo más probable, evidentemente, como ya dijimos, y poder relacionar esto aún con más certeza a las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, acá vamos a ver la bibliografía de donde sacamos nosotros nuestra información. Bueno, el día de hoy esperamos que haya sido de su agrado y que tengan un lindo día. Muchas gracias, Marcelo y Nicolás, por su presentación. Vamos a invitar entonces a los evaluadores Rodrigo González y Percy Peña para que hagan las preguntas durante 10 minutos. Profesor Percy. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas. Rodrigo, ¿comienzas tú o comienzo yo? Comienza usted, profesor. Gracias, profesor. Chicos, Nicolás, Marcelo, los quería primero que todo felicitar por estar haciendo ciencia, sobre todo en una ciudad que yo quiero tanto, Calama. Yo también soy de Calama, ahora vivo en Antofagasta. Ah, mira qué bueno. Y también he experimentado efectivamente el tema de la contaminación y la polución, así que me parece un tema de suma importancia. Pero quisiera ir a las preguntas y comentarles lo siguiente. Quisiera que me contaran, entendiendo que es una relación teórica lo que ustedes están estableciendo, aparte de esa situación, ¿qué otras limitantes o limitaciones creen ustedes que su estudio tuvo, que ustedes se pudieron dar cuenta que probablemente tiene que ver con mejoramiento del diseño o para futuras investigaciones? Nico, ¿respondes tú? ¿O respondo yo? ¿Cómo sea? Responde tú. Ya. Bueno, limitantes como tal. Claro, en todo caso, este es nuestro primer proyecto que se relacionaba con el aspecto social, ¿no? En el que nuestro proyecto se encargaba de una encuesta y evidentemente se podría mejorar. Si me pregunta cómo, no sé, quizá buscando preguntas más específicas y tal. Pero después de eso, no veo más complicaciones en realidad. Y ¿Marcelo? también, además Perdón. el que los estudios humanos no limitaban también. El estudio, Sí, claro. claro. A ver esto si me me pueden dar un refiero poquito más de detalle de lo que entienden ustedes por un estudio humano y de acuerdo a la limitante. lo que pasa es que las enfermedades neurodegenerativas aún no están muy estudiadas, ¿no? De hecho, hay miles de estudios inmensos, universidades casi completas estudiando sobre el Alzheimer, y que son la enfermedad más común neurodegenerativa, entonces no tenemos mucho conocimiento con respecto a esto. Entiendo. Oye, y ahora una pregunta en términos, a mí, principalmente por la disciplina que yo trabajo, me gusta bastante el tema de la psicometría. ¿Sí? No Ok. sé si ustedes han Ya, escuchado hablar de la psicometría. La verdad es que yo no. no, Ya. tampoco. La psicometría se encarga un poco de la medición de justamente si funcionan o no las encuestas o las preguntas que uno hace, por ponerlo Ah, de ya, manera ok. más simple. Entonces, generalmente, uno cuando crea una encuesta o un instrumento, analiza las propiedades psicométricas de ese instrumento, entendiendo de que si efectivamente está preguntando lo que pregunta y si lo que Ah, ya. contesta la gente tiene que ver. Asumiendo que ustedes están en una etapa muy inicial, porque está obviamente el sistema escolar, pero con mucho éxito lo que han hecho, consideren ahora, me pueden contestar acerca del instrumento que utilizaron. ¿Cómo crearon las preguntas? ¿En qué O se sea, basaron para crear las preguntas? Y cuando, o sea, que en el fondo que me den todo el proceso de cómo fueron creando las preguntas que consideraron, que no consideraron, que quitaron, que no quitaron, para poder llegar a ese cuestionario que ustedes presentaron finalmente. o sea, bueno, la verdad que, por ejemplo, el proyecto nació porque, bueno, como llevamos harto rato trabajando, el proyecto se planteó originalmente en segundo medio.
lo empezamos a trabajar ya en tercero medio cuando lo empezamos a avanzar. Pero ¿Ya? en segundo medio, cuando lo planteamos, fue producto de una lluvia de ideas. Y ahí las preguntas de a poco fueron surgiendo de una forma muy al lote, por así decirlo, fueron surgiendo las preguntas, y con el tiempo el profesor, claro, las fue como puliendo, y aparte creo que algunas las sacó del Plan Nacional de salud. de Salud, sí. Y además también nos apoyamos con nuestro asesor científico, don Andrés Ledesma, que fue el que nos aconsejó por sobre todo en ese aspecto. Ujú. Pero lo que más quisiera yo destacar ahí, si ustedes participaron obviamente en la creación de las preguntas, o solamente fueron seleccionando preguntas de otros instrumentos, de otras encuestas, o de lo que les decían. No, No, sí, obvio, pues obvio, obvio que obviamente participamos. participamos. Pero como le hicimos, primero, como dijo, primero hicimos como Lluvia de como ideas. algo, o claro, una lluvia de ideas y empezaron a surgir preguntas, tal. Empezamos a poner y luego empezamos a pulir de a poco, después, como dijo, nos apoyamos con el Plan Nacional de Salud, luego nuestro asesor científico, Andrés Ledesma, también nos ayudó a pulir y De hecho, eso. por ejemplo, salió porque un día, el proyecto se originó porque un día todos conversando en la Academia de Ciencia, nos pusimos a conversar y todos nos dimos cuenta que teníamos en común un familiar que había trabajado en minería por hartos años y que hoy en día padece, bueno, no Alzheimer directamente en todos los casos, pero algún tipo de demencia. Entonces, en ese caso, por Ujú. ejemplo, ya teníamos una pregunta lista y así fueron como saliendo las demás. Que después, claro, estas preguntas ya han sido quizás calzadas justo con el Plan Nacional de Salud, eh, coincidencias, pero como le digo, las preguntas al principio eran muy al lote porque estábamos muy empezando, después el profesor las fue puliendo, etc. Ya. Y Oye, como, finalmente para terminar, si consideran ustedes que generalmente los estudios de persuasión, que es donde le preguntan la opinión a la gente, tiene algún tipo de sesgo, ¿ok? No sé si Sesgo. ustedes están familiarizados con ese concepto, el sesgo, ¿sí? Entonces, y si lo conocen el concepto de sesgo, ¿consideran ustedes que su encuesta podría tener algún tipo de sesgo, ya que se le pregunta a la gente la opinión sobre un tema? Mm, eh, o sea, primero me puede definir sesgo porque Sí, realmente por quizás supuesto. creo que lo conozco y no tengo sí, la... de hecho lo mismo estaba pensando yo. El Probablemente lo sesgo es conocemos con cuando otra palabra. cuando algo en particular toma una dirección, una orientación particular, ¿ya? Es decir, si yo estoy preguntando algo y probablemente sin querer estoy incidiendo Ya. indirectamente en que la persona conteste cierta cosa. Entonces el sesgo, Ya. en Sí, este porque caso, es una orientación que podría tomar la pregunta Ya. predeterminada. una dirección errónea, por así decirlo. Sí, con eso más o menos No venía necesariamente asociado. errónea, no necesariamente errónea, sino que una dirección que probablemente no es una pregunta blanca, sino que tal vez eventualmente tenga así algún Ujú. elemento que podría contribuir a que la persona se sienta tentada a contestar algo sobre otro. ¿Mm? La verdad es que en el caso de nuestra encuesta, la verdad es que creo que sí, puede haber algún tipo de sesgo por ahí. Ahora, si me pide identificar cuál, tendría que revisar pregunta por pregunta, pero creo que sí por lo que recuerdo. Y al toma eso, para Pero, terminar solamente, sí, disculpa Nicolás. pero ¿cómo se llama el...? Además de que nuestra investigación que estaba planteada, ¿no?, para recibir lo que entendía la gente, a ver qué conocimiento tenía también la gente sobre lo que está sucediendo en Calama, que como ya lo dijimos, tenía ya la gente es consciente, esto se estoy respondiendo mediante los que recibimos en la encuesta, de lo que en Calama está sucediendo, de lo que produce la contaminación. Entonces, realmente sesgo puede haber, pero no, ahora mismo en realidad no estoy seguro. En todo caso, para terminar mis preguntas, solamente comentarles, Nicolás y Marcelo, que es imposible que un cuestionario evite el sesgo 100%. O sea, siempre uno tiene que estar dispuesto a que Ya. cuando hace este tipo de encuestas, Ujú. puede existir un tipo de sesgo, entonces lo que uno trata de controlar el sesgo a través de probablemente otra técnica de recolección de datos que pueda, de una manera como triangular, ¿no? Como Ya. Ujú. complementar eso para saber. Eso solamente. Profesor Rodrigo, disculpe que me extendí con las preguntas. No se preocupe, profesor. Eh, y bueno, chicos, yo los quiero felicitar también. Creo que da esperanza al futuro ver que ustedes, gente joven, y estén tomando problemas que son súper relevantes.
y que, por ejemplo, que en el fondo ustedes se hicieron cargo de una percepción como muy local. En su grupo se dieron cuenta les dio la sensación de que ocurría algo y quisieron escalarlo y ver, oye, esto que nos pasa a nosotros entre cuatro paredes es algo que a lo mejor le pasa a más gente. Y fueron a buscar datos como para ver si esa percepción de unos pocos era de más personas y se compartía en la comunidad. Entonces, creo que es súper importante. Ahora, yo lo que quería decirle es que ustedes pusieron un objetivo específico que era generar conciencia en la autoridad. Y mi experiencia, porque yo he tenido la oportunidad de trabajar en cosas de como en temas de descontaminación tangencialmente y en comisiones con la autoridad, es que las autoridades hay que como convencerlos de que pasa algo y Claro. tienen sesgo, como decía Percy, pero sesgo a querer No, nada. no creer de qué sucede. Entonces, Ya. en la pregunta, cuando ustedes, si se ponen en el plan de una autoridad le va a decir, bueno, pero eso es una percepción, son personas que piensan eso. ¿Cómo lo probarían? ¿Cómo le demostrarían cómo piensan ustedes que podrían demostrarle a la autoridad, pensemos en el servicio de salud de la comuna, que realmente es un tema que hay que ponerle atención? O sea, la verdad, cuando empezamos realmente el estudio, al principio, o sea, ya cuando lo teníamos más o menos listo para exposición, lo empezamos exponiendo, por ejemplo, con los primeros básicos de nuestro curso, perdón, de nuestro colegio, y con los niños más pequeños, explicado de una manera bien sencilla, por así decirlo. Siento que quizás podríamos hacer lo mismo, pero obviamente de una forma más profesional, como lo hicimos acá, y con sus respectivos estudios científicos en los que se demuestre fidedignamente que hay una relación entre la polución y los daños neurodegenerativos. Sí, Yo como quiero decirles algo, porque se me va a acabar el tiempo, pero creo que es importante, o sea, yo pienso que es importante, es que en el fondo ustedes están yendo por la percepción, pero a lo mejor han pensado en datos del servicio de salud, que, por ejemplo, se podría comparar cuánta gente se sabe que tiene Alzheimer o demencia en Calama, comparado, por ejemplo, con Antofagasta o Valle, que es el campo, o a lo mejor El Salvador. ¿Han No, pensado ir claro. por ahí? ¿Cómo lo ven eso? Evidentemente. Es Lo que por teníamos eso como previsión realmente. hay que demostrar a las autoridades con evidencia, ¿no? Con evidencia, con estudios, con el estudio Sí, que nosotros utilizamos principalmente en este, y claramente se puede observar en un ranking, ¿no? Que la zona norte, la zona que está más ¿cómo se llama? contaminada. Más contaminada con respecto a en el ámbito de la minería, hay una clara diferencia entre el sur, por ejemplo. Claro, habría que hacer una comparativa, ya que como en el sur, bueno, como en el norte estamos más contaminados, en el sur se debería entender que no. Por ende, la cantidad de personas con Alzheimer en este caso debería disminuir. Pero como le decíamos, es una proyección que tenemos para seguir más adelante. De momento lo queríamos ver, por ejemplo, en la zona Sí, norte, es y ha un buen funcionado paso para bien. empezar, claro, porque le genera una hipótesis para seguir trabajando en el fondo. Claro. Claro. Muchas gracias, chicos. Creo que no tenemos tiempo más. Okay. Bien, Muchas gracias a ustedes. Carolina, sí. Gracias. Entonces, a Marcelo y a Nicolás por su presentación, también a la docente Ivania Pérez y a los evaluadores presentes por las preguntas que acaban de realizar. Entonces, vamos a dar inicio a un proceso de deliberación y los esperamos en la ceremonia de premiación, que es hoy día a las 15:30 horas por este mismo link de Zoom, para que puedan conocer los resultados del 16º Congreso Regional Escolar de las Ciencias y la Tecnología de la región de Antofagasta.